Bueno, el día de hoy vamos a tener el estudio que se llama El poder de la incredulidad. Estamos leyendo el libro de Mateo, estamos en el capítulo 13 y ahorita acabamos de terminar lo que son las parábolas. Estas parábolas pues que tienen, la verdad es que tienen muy buenas enseñanzas que las vimos en las semanas pasadas y hoy vamos a ver el versículo 53 al 58. Y antes de empezar me gustaría comenzar con una oración para que pues este mensaje llegue a nuestros corazones y pueda ser de edificación para nuestra vida espiritual. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener una Biblia abierta para poder estudiarla y poder entender pues lo que tú nos estás diciendo, Señor, porque tú eres el que nos da el entendimiento a través de tu Espíritu. Te pido que hoy pues estas palabras sean claras, que sean entendibles y que podamos aplicarlas de forma inmediata, que esta enseñanza pueda llegar a nuestros corazones, a nuestra vida diaria y también a otras personas, Señor, que puedan llegar este mensaje que es el Evangelio, Señor, que eres tú, pues que pueda llegar a muchas personas para que obtengan la salvación, que así tú lo deseas, Señor. Y te pido, Señor, que también bendigas la próxima semana el estudio o la plática de Navidad, que esté en tus manos y que se haga lo que sea tu voluntad, Señor, y también por la pastorela. Y bueno, Señor, pues te pediría por todos los que están aquí también y por todas las cosas que tú ya sabes que también necesitamos, que queremos, que haya un avivamiento en nuestro grupo, que haya eh, pues una fe ferviente a ti, Señor, y que nos hagas ir y hacer tu labor, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver el día de hoy este pasaje de Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, y se los voy a comenzar leyendo, que se llama Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y bueno, como les comentaba al principio del estudio, estamos ahorita terminando o estaban terminando de decir Jesús estas parábolas del reino, que era una instrucción que se le daba a sus discípulos y que ya en ese momento había terminado. Ahora ellos iban a ver estas parábolas de una forma práctica, principalmente en la parábola del sembrador, donde solo una cuarta parte de esta semilla, que es la palabra de Dios, iba a germinaría en los creyentes futuros. Ellos verían el poder de creer, pero también el poder de no creer. Y vemos pues aquí la fe que tiene el poder de traer perdón de pecados y también de la vida eterna. Mientras que por la parte de la incredulidad, pues ésta retiene los pecados y los condena al infierno. Entonces vemos esta comparativa, ¿no? La parte de la fe y la incredulidad. Entonces vemos también que la fe tiene el poder de traer gozo, paz y seguridad, mientras que la incredulidad tiene el poder de traer pena, miseria, dolor y angustia. También vemos que la incredulidad es una actitud que es hacia Dios. ¿Cuál es esta actitud? Es una actitud de decirle a Dios que no lo necesitamos, que no lo queremos, a pesar de las evidencias que podemos tener en nuestra vida, y no nada más en nuestra vida, sino en la vida de otras personas que lo vemos, y pues todo lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia de la humanidad. También la incredulidad pues proviene de un corazón endurecido a causa del pecado. Entonces vamos a ver el día de hoy pues estas enseñanzas
Vamos a leer otra vez el pasaje de Mateo 13, el versículo 53, para ir analizando un poco más a detalle este pasaje. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Entonces, vemos que Jesús estuvo en varias partes, en varias ciudades, en varios lugares, y Capernaum era una de esas ciudades, y era una ciudad que fue culpable de no haberle creído, como lo vemos en el capítulo 11, en el versículo 23. Mateo capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces vemos cómo Jesús está comparando que si estos milagros que él había hecho en esta ciudad de Capernaum lo hubieran hecho en Sodoma, que es una ciudad que quedó completamente destruida, pues hubiera tal vez, bueno, está diciendo que se hubiera salvado, pero Capernaum dice que está aún más condenada por la incredulidad que había en este lugar. Entonces Jesús se había detenido ahí por bastante tiempo y nunca más volvería a predicar ahí. Capernaum perdón, Capernaum estaba enardecido por la incredulidad y solo esperaba un deterioro creciente hasta llegar a la extinción. Hoy prácticamente pues está en ruinas. Y vamos a ver que en este momento pues Jesús a pasar de Capernaum también llega a Nazaret. Vamos a leer el versículo 54 de Mateo 13, 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús estaba prácticamente en estas zonas en donde fue donde hizo muchos milagros, pero estaba presentando o estaba observando mucha incredulidad en estos lugares. Nazaret era su ciudad y era también esta ciudad culpable de no haber creído. Ya había pasado un año en donde Jesús había hablado en la sinagoga. Vamos a retomarlo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, podemos ver aquí en este pasaje de Lucas, del capítulo 4, el versículo 16, bueno, comenzando por el versículo 16, pues que Jesús empieza con la lectura de un libro, que es el libro del profeta Isaías. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Prácticamente ahí estaba proclamando que él era el Mesías, como lo vemos en Lucas 4 también de este mismo capítulo, pero el versículo 21. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba diciéndoles que él era el Mesías, que él había ya llegado para salvar al mundo. Pero, ¿cuál fue la consecuencia o qué es lo que sucedió en este momento en Nazaret, en esta sinagoga? Pues no le creyeron, no tuvieron fe, no creían en él, en las palabras que estaba diciendo. Y vamos a ver lo que dice justamente más adelante en este capítulo 4 de Lucas, Lucas 4, en el versículo 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ya estaban convencidos y estaban determinados
este pueblo de Nazaret, esta sinagoga en la que se encontraba, pues pues en matarlo, en eliminarlo, porque no creían en nada de lo que estaba diciendo. Y bueno, esto cambia al momento de que Jesús vuelve, pero ahora no nada más con sus palabras, sino con los milagros que estaba haciendo. Jesús vuelve a Nazaret a predicar, pero ya con una evidencia de los milagros y ya con una fama. Justamente Jesús volvía con esta fama de estar haciendo muchas cosas milagrosas y aún así tampoco creían. Y entonces el estudio justamente vamos a ver 4 puntos que son 4 verdades acerca de la incredulidad. Esto sería la esencia del estudio del día de hoy, que se llama el poder de la incredulidad. Y vamos a ver estas 4 verdades. Número 1, la incredulidad borra lo obvio, lo evidente. Borra lo que podemos verlo de una forma muy clara. Borra lo obvio, perdón. Vamos a ver qué nos dice en el versículo 54 de nuestro pasaje que estamos leyendo. Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ellos mismos estaban reconociendo en ese momento, pues que estaba haciendo milagros y que también tenía una sabiduría incomprensible. O sea, ellos no podrían o no podían entender de dónde estaba viniendo estas palabras con sabiduría que Jesús estaba diciendo. Ellos no se fijaron en esto. Y había pasado un año en donde Jesús había enseñado muchas cosas con respecto al reino de Dios, con respecto a Dios mismo, y había mostrado su infinita sabiduría, había desplayado también su poder sobrenatural, haciendo milagros a muchas personas, curando a muchas personas de diferentes tipos de padecimientos, de ciegos, cojos, mudos. Hacía obras por doquier y estaba sanando gente y ya tenía esta fama en este momento. Pero era algo que pues toda la gente lo reconocía, que ellos mismos que están aquí preguntando, los que estaban escuchando en Nazaret, pues se maravillaban y decían, pues, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros, no? O sea, estaban incrédulos pensando, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Pero pues esta evidencia pues era muy obvia y de hecho muchas personas religiosas también creyeron en Jesús, como lo podemos ver en Juan 3, el capítulo 3, versículo 2, con Nicodemo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y bueno, este versículo, este capítulo 3, pues está Nicodemo diciendo y está teniendo un diálogo y Nicodemo creía también en Jesús. Y no nada más Nicodemo, que era un religioso importante en ese momento para los suyos, ¿no? Para este grupo de fariseos. También vemos a los gobernantes que también creían. Vamos a ir a Juan 12:42. Juan capítulo 12, versículo 42. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí entonces también estamos viendo que mucha gente creía en Jesús, pero bueno, en este caso de los gobernantes pues tenían miedo a ser apartados de la sinagoga, pero vemos cómo pues hay evidencias, es muy obvio lo que estaba haciendo Jesús, era muy evidente. Sin embargo, estas personas no querían creer
no por estos elementos que ellos veían, que ellos mismos reconocían. Ellos reconocían la sabiduría de Jesús, ellos reconocían también los milagros que estaba haciendo, pero ellos no querían creer, no querían creer porque, no porque les faltara evidencia, sino a pesar de que había esta evidencia, no porque no por no oír la verdad, sino por rechazarla. Ellos estaban rechazando la verdad, más que no creer porque no tuvieran elementos, ellos simplemente no querían, no, en su corazón no querían aceptarlo. Entonces Nazaret amaba pues más las tinieblas que la luz, como nos dice Juan 3, 19 y 20. Vamos a otra vez al libro de Juan, el capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, pues vemos que estos hombres de Nazaret, pues simplemente no querían aceptar a Jesús estos milagros, esta sabiduría, simplemente por el hecho de que tampoco querían reconocer los pecados en los que estaban esclavizados. No querían reconocer que vivían en pecado. Entonces, podemos decir que el que no quiere creer, pues tampoco pondrá atención a ninguna evidencia. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque podemos poner muchas evidencias de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida o en la vida de otros o en la vida de la humanidad, y aún así el incrédulo no va a escuchar aunque haya estas evidencias. Una evidencia muy clara es la parte del calendario que ocupamos. Vivimos hoy en el año 2022 después de Cristo. Tanto es el impacto de Jesucristo en la vida de la humanidad, pues que se ha hecho, disculpen, que se ha hecho esta calendarización, tomando en cuenta el periodo de su vida. Entonces, pero esas cosas siempre para el incrédulo van a ser insuficientes. Nunca va a ser una evidencia, nunca va a haber algo que pueda como convencer. Vamos a leer Lucas 16:31. Lucas capítulo 16, versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Jesús se levantó de los muertos. Perdón. Jesús se levantó de los muertos. Jesús resucitó. Y aún así, pues no hay no hay fe en Jesús y en lo que ha hecho. Entonces, esto es el primer punto en que la incredulidad borra lo obvio, borra las evidencias, no quiere ver las evidencias. Son argumentos que no son suficientes para, para la persona que no cree. Número 2, se fija en lo irrelevante. Permítame un momento. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Listo. Está perfecto. Número 2. Entonces estamos viendo el número 2. Vamos a ir al pasaje de Mateo que estamos viendo. Mateo 13, versículos 55 y 56.
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, este segundo punto es que la incredulidad hace que se fijen en lo irrelevante. Se fija en cosas que no son, que no vienen al caso. En lugar de aceptar las evidencias, por ejemplo, de los milagros, por ejemplo, la evidencia de la sabiduría que tenía Cristo, en lugar de aceptar eso, pues ellos estaban buscando excusas, estaban buscando cualquier situación que fuera un argumento para no creer en Jesucristo. Entonces, el Mesías, Jesús, tenía que nacer en algún lugar y en una familia. Jesús tenía que nacer en una familia y de una familia, y en lugar de sentirse estas personas de Nazaret, sentirse orgullosas de que fuera el Mesías fuera de este lugar, lo tomaron como una excusa para no creer en Jesús mismo. Jesús había sido un niño normal en una familia normal, haciendo un trabajo normal durante 30 años, pero tenía ya un año de proclamar con gran poder que era el Mesías, y Nazaret aún así no lo creía. Entonces, así también hay muchos creyentes, o hay, mejor dicho, hay muchos oyentes, disculpen, hay muchas personas que oyen la palabra de Dios y aún así deciden no creer. Y buscan también excusas para defender esta posición y de rechazo, no importa la excusa que sea, por muy insignificante que sea, ¿no? Y ahí podemos pensar en muchas justificaciones o em, muchas excusas, ¿no? Decir que es una religión, que alguien la inventó, que por qué no agarran cualquier elemento o se agarra cualquier elemento para ir en contra, pues, de creer en Jesús y de ver las cosas evidentes. Entonces estamos viendo el punto número 2, que la incredulidad hace que uno se fije en lo irrelevante. Vamos al número 3. Número 3, la incredulidad también ciega la verdad. Vamos a ver el pasaje que estamos viendo, Mateo 13, en el versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces vemos cómo, si vamos viendo todo este pasaje del 53 al 57 que llevamos, pues vemos cómo Jesús estaba enseñando y la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús, se maravillaba de los milagros que ya había hecho Jesús, y aún así ellos estaban buscando alguna excusa para no creerle, ¿no? Entonces vemos cómo dicen, bueno, Jesús, vemos que su papá era el carpintero y aquí está sus hermanos y sus hermanos y sus hermanas. Entonces querían encontrar una forma para poder, pues, justificar simplemente la incredulidad que ellos estaban presentando. Pero no nada más se quedaron con justificarla con la incredulidad, sino que ellos mismos se taparon prácticamente se taparon la vista, o más bien la incredulidad les tapó la vista, y simplemente todas estas cosas que ellos mismos reconocieron como la sabiduría y los milagros que Jesús hacía, pues ya no eran suficientes, eran nada, desapareció eso, ¿no? Se ofendieron ellos de tal manera, y su incredulidad cegaba la verdad gigante que Jesús proclamaba. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo 13, capítulo 13, versículo 13. Por eso les habló por parábolas, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces Jesús sabía perfectamente que, pues, había personas que no iban a creer aún con las evidencias que estaba presentando.
en esto, lo que acabamos de ver de las semanas pasadas, las parábolas, pues aún sus discípulos, pues muchos de ellos no lograban entender, pero Jesús también lo estaba haciendo con un propósito, ¿no? Las cosas evidentes, lo que sí veían, los milagros que hacían con la gente, simplemente no lo creyeron. ¿Qué iban a creer también las palabras que él estaba enseñando? Pues aunque se las explicara, simplemente no las iban a aceptar. Entonces esto es lo que vemos también en estas personas, que ellos simplemente dijeron, no, nos vamos a molestar, nos vamos a decir, ¿qué está pasando aquí? Prefiero no escuchar nada, prefiero cerrarme completamente y vete para otro lado, casi, casi, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa también con el Evangelio. Cuando uno comparte el Evangelio ofende, ofende a todo aquel que no quiere reconocer su pecado ante Dios, que no quiere reconocer el lugar en donde se encuentra, ¿no? Y en este caso, en Nazaret, ellos no querían reconocer esta situación, porque aunque ellos observaban la sabiduría de Jesús y los milagros que estaba haciendo, pues tendrían que entonces reconocer que ellos estaban pecando o que ellos vivían en pecado y que necesitaban a este Salvador, pero simplemente no lo querían aceptar. Ellos no querían, y Jesús declara una verdad que sucede a muchos creyentes. Nadie es profeta en su casa, ni aun sus hermanos de Jesús creyeron en él. Vamos a verlo en donde nos está diciendo esto, en Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículos 5. De hecho, el capítulo 7, desde el 1 hasta el 9, ahí nos dice sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. Pero vamos a leer nada más el versículo 5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. En su casa no creían en Jesús. El lugar, de hecho, más difícil para ti como cristiano será en tu casa, donde serás ridiculizado, menospreciado, ignorado y hasta tratado como un loco, ¿no? Porque pues puede suceder lo mismo aquí, lo que le sucedió a Jesús, ¿no? Oye, pero pues si conocemos que tú eres hijo de tal, ¿no? O sea, tú y yo te conozco a ti y piensan que conociéndote de tiempo, pues van a decir que no, simplemente no, lo que dices no es cierto, ¿no? No es importante, no es relevante. Vamos a ver el cuarto punto, este es el último punto del estudio, que es la incredulidad bloquea lo sobrenatural. Vamos a leer el último versículo de este pasaje que estamos viendo, en el versículo 58, y no hizo allí, Mateo 13, 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces Jesús, la realidad es que pues poco puede hacer con la incredulidad. No que sea incapaz Jesús de hacer cosas, no que sea impotente, que no tenga el poder o la fuerza para hacerlo, sino que Él conoce el corazón de cada uno de las personas que no creen y simplemente calla. Vamos a ver un ejemplo en Lucas 23, 8 y 9. Lucas 23, versículos 8 y 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Entonces, aquí vemos cómo Herodes estaba contento, decía, estoy emocionado de ver qué es lo que me habían dicho él, pero no creía Herodes. Si hubiera creído, simplemente lo hubiera dejado libre, porque sabría que estaban equivocados, todos los que lo estaban enjuiciando, ¿no?
Pero pues Herodes estaba más como emocionado por, a ver, enséñame algo, a ver qué haces, ¿no? Como hasta cierto punto el morbo, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que ellos querían, o más bien Jesús ya había predicado también al respecto de esto. Y vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces vemos que aquí las personas de Nazaret pues no querían ver estas señales, no querían escuchar, no querían ni escuchar las enseñanzas, ni ver los milagros que hacía Jesús, por lo que Jesús simplemente pues no haría tampoco estos milagros. Así es lo que él determinó. Vamos a ver en Mateo 12, 38 y 39. Mateo 12, versículo 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. De parte es bien interesante porque Jesús estaba haciendo señales por todos lados y aún así decían, pero dame una señal con la que sí pueda creer casi casi, ¿no? O sea, no importaba cuántas señales Jesús estuviera haciendo, cuántos milagros, cuántas enseñanzas, lo que había hecho a lo largo de, pues, de muchos lugares, con muchas personas, ellos querían una señal que los convenciera, ¿no? Una señal, solamente dame esa señal que a mí me va a convencer. Esta, esta, esta incredulidad lo que hacía es simplemente lo cegaba y pues obviamente también no permitía pues que recibieran estos milagros y ver los milagros que estaba haciendo Jesús. Entonces el incrédulo puede investigar mucho, puede leer la misma Biblia, pero pues no va a obtener absolutamente nada. Sale vacío porque nunca comprenderá el trabajo de Dios hasta que acepte la verdad de Dios. Y esto me recuerda mucho en mi vida, cuando a mí me presentaron el Evangelio y yo tenía el interés de leer la Biblia. De hecho, había husmeado un poco en la Biblia, la verdad no la entendía, ¿no? Y, y me dijeron en el momento de presentarme el Evangelio, me dijeron, si le lees no le vas a entender. Y yo así como todo un poco indignado internamente y decía, pues ¿cómo que no le voy a entender? ¿Cómo es, o sea, que es muy difícil de leer o qué pasa, ¿no? Y me dijeron, no le vas a entender porque la Biblia se lee con el Espíritu. O sea, es un libro espiritual. Y yo decía, ok, tiene sentido, tiene sentido, pero ¿qué es eso, no? Entonces ya me presentaron justamente el Evangelio. Me dijeron que aceptara a Jesús como mi Señor y Salvador para recibir también el Espíritu Santo y poderle entender. No era el intelecto, no era mi intelecto lo que iba a hacer, lo que iba a hacerme entender la Biblia, al igual que pues eso es lo que hacemos con las cosas de Dios. Nuestro intelecto puede preguntarse y dudar y decir, no es que aquí lo que dice este pasaje, pues no creo, no creo que sea así. Podemos llegar a pensar y a ser incrédulos también, pues justamente esa es la parte donde Dios es el que hace y donde nosotros tenemos que tener fe, donde tenemos que tener fe, que es antes primero la fe, antes de entender la parte, la parte de, la parte, pues la parte que queremos a veces encontrarle una explicación lógica, una explicación de un tipo que a nosotros nos convenza, pero es más nuestra incredulidad. Entonces, pues sabemos que es un terrible pecado en la incredulidad, pues esto puede bloquear lo sobrenatural
¿Qué es lo sobrenatural? Pues lo que hace Dios en nuestras vidas. Dios puede transformar nuestras vidas, Dios nos transforma nuestras vidas, Dios nos da cada día milagros que no entendemos, pero simplemente no lo vamos a ver como eso, no lo podemos ver como milagros, algunas cosas que están presentes en nuestra vida por nuestra propia incredulidad. Pero ¿cuál es como lo más grandioso que podemos contemplar como algo sobrenatural? Pues es que nos vamos a ir al cielo. Simplemente el pensar en el cielo y decir, el cielo, ¿no? ¿Cómo me voy a ir al cielo? Porque si no creemos en el cielo, ¿cómo nos vamos a ir al cielo, no? Entonces es ahí donde pues no hay que permitir pues que esta incredulidad se presente en nuestras vidas y pues que vayamos a Jesús para creer, inclusive con todo y la incredulidad que podemos presentar. Y ahí voy a terminar con un versículo que es en Marcos 9, 23 y 24, que a mí en lo personal me gusta mucho. Marcos 9, 23 y 24. Marcos 9, versículo 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y me gusta mucho esta parte porque yo puedo decir, Señor, yo te creo y creo en que tú tienes el plan para mí. Pero si en verdad, como que cuando hay una pequeña duda dices, bueno, creo, pero ¿cómo le vas a hacer, no? Y si es por acá, y entonces empezamos a tener nuestra incredulidad sobre las cosas. Entonces, esta parte me gusta a mí mucho por cómo lo dice, creo, pero ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad, que Jesús sea el que nos dé más fe. Dios es el que nos da la fe a través de su gracia, de su espíritu, nos da fe de creer en las cosas que nosotros simplemente no creemos posible, no creemos que pueda llegar a suceder. Muchas cosas pueden ser como ejemplo, ¿no? Entonces yo te invito a ti que si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, porque has vivido estas cuatro verdades de la incredulidad, que es que no quieres ver las evidencias, borrar lo obvio, que te fijas en estos detalles y quieres encontrar como excusas para no escuchar a Jesús, para no escuchar el mensaje de Jesús, y que simplemente te ciegas y no quieres ver esta verdad y que simplemente pues no crees en lo maravilloso que ha hecho Jesús en nuestra vida y que ya lo hizo Jesús. Permítame un momento, creo que hay un poco de fallas. Voy a terminar entonces con una oración para ti que tienes a lo mejor dudas, que no estás convencido, que agaches tu rostro y ahí en el silencio de tu corazón, pues hagas esta oración conmigo. Señor, te doy muchas gracias porque me has presentado tu palabra. Principalmente quiero hoy ir a ti, que me ayudes con mi incredulidad, que me ayudes porque yo no entiendo muchas cosas, yo no sé a lo mejor y no comprendo todas las enseñanzas o los milagros que tú haces o lo que hiciste, pero sé, Señor, y acepto que mi vida está mal y acepto que quiero que tú seas mi Señor y Salvador, que tú me salves de esta vida que he tenido. Ya quiero otra vida, Señor. Quiero que tú me vuelvas a dar, más bien que tú me des una vida diferente, una vida transformada. Te pido que tú guíes mi día a día, que guíes mi vida, que tú me muestres las cosas que quieras
que haga yo con mi vida, que me hagas entender tus palabras que están en la Biblia y que me ayudes también a creer y tener esperanza en todas estas promesas que también tú haces, Señor, de que yo iré al cielo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues con esto terminamos el estudio de hoy. Vuelvo a recordar, la siguiente semana vamos a tener la plática de Navidad para que inviten a personas, para que inviten a aquellas personas que no saben cuál es el verdadero significado de la Navidad, pues que lo vengan a escuchar, que vengan a conocer de qué trata la Navidad, por qué Jesús vino a este mundo y pues lo vamos a hacer también y vamos a presentar nuestra pastorela que tenemos también como cada año. Así que no pierdan esta oportunidad. Los esperamos el próximo jueves, igual 8:30. Que Dios los bendiga.